El planteamiento que veíamos era este, hay que calcular coeficientes de fugacidad y fugacidad para una mezcla equimolar de metiletilcetona tolueno a 50 grados Celsius y 25 kilopascales. Ya hemos determinado previamente todas las constantes, factor acéntrico, presiones críticas, factor de compresibilidad crítico, temperatura crítica, volumen crítico, y usamos las correlaciones de mezclado de Prausnitz para determinar directamente los coeficientes viriales, ¿no? Esto es los coeficientes viriales. Entonces, con base a esto, ya calculado los coeficientes viriales, que son estos, hay que determinar los coeficientes de fugacidad. En sí, las reglas de combinación de Prausnitz me sirven para calcular esas constantes. Y estas constantes vamos a interpretar a qué se refieren. A modo de interpretación, este sistema tenía dos componentes, ¿no? Yo tengo cantidades iguales en moles de dos componentes. El componente 1 es metiletilcetona. El componente 2 es tolueno. Ese es tolueno, la metiletilcetona. Tiene esa fórmula, ¿no? Ahora, ¿a qué se refieren los coeficientes viriales? Si este sistema se encuentra a una temperatura de 50 grados Celsius, o sea, 323.15 Kelvin, y una presión de 25 kilopascales, me piden calcular coeficientes de fugacidad. El coeficiente de fugacidad de cada especie en mezcla es la fugacidad de la especie entre la presión total del sistema. Aquí hay un detalle. Para calcular fugacidad de mezcla se calcula diferente que de sustancias puras. En sustancias puras solo lo manejo así, la fórmula anterior estaba incompleta. Pero en mezclas necesito calcular la fugacidad entre la presión parcial del componente. Entonces, el coeficiente de fugacidad es la fugacidad entre la presión parcial del componente. La presión parcial se calcula como la presión total por la fracción. Ahora, ¿a qué se refieren los coeficientes viriales? Recuerden que son interacciones. Representan colisiones, ¿no? En este espacio, dado que esto está en condiciones gaseosas, se tienen moléculas de diferente tipo rebotando entre sí. El coeficiente virial B11 mide la disminución del volumen cuando una molécula del tipo 1 con el tipo 1 colisiona, ¿no? O sea, cuando dos moléculas de metiletilcetona colisionan. El coeficiente virial B12 es lo mismo, pero cuando colisiona una molécula de metiletilcetona con una molécula de tolueno. El B22 igual, pero cuando colisionan dos moléculas iguales de tolueno, que es el componente 2. Entonces, cuantitativamente, ese factor virial me dice cuánta energía se pierde por esas colisiones. Y como la presión de este tanque en realidad es la fuerza de todas las moléculas que colisionan con las paredes entre el área de ese tanque, noten que cuando estoy usando ecuación virial de estado, realmente la presión total va a ser un poco menor. La presión real va a ser un poco menor a la total, ¿no? En sí eso es fugacidad. La fugacidad es la aportación a la presión parcial de cada uno de esos componentes. Ahora sí, ¿cómo se calcula? Hay que hacer el cálculo. Ya que tengo todos los coeficientes viriales, hay que calcular una B, que se calcularía como esto, ¿no? Y11 y voy a calcular delta 12. Vamos a calcular primero el coeficiente delta 12, que sería
2B12 menos B11 menos B22. Voy a hacer la sustitución para no saltarme pasos. Sería 2 por menos 1375.79 menos. Aquí hay que sustituir B12, ¿verdad? Sustituimos el otro. B12 es 1609. Voy a redondear a 0.7. Menos el valor negativo de B11, que sería menos. B11 es 1375.8. Y B22 negativo. Menos 1872.02. Todo esto debería tener unidades de centímetro cúbico por mol, dado que fueron calculados usando la R en esas unidades. Eso ronda 28. Nos da 28.34 centímetros cúbicos por mol. Exactamente con esos decimales ronda 28.42. Ahora hay que calcular una B, que es el coeficiente virial de la mezcla. Dado que esa B la vamos a utilizar para calcular coeficientes de fugacidad. Bueno, la B sería Y1, B11. Recuerden que esto era equimolar, o sea, Y1 igual a Y2 igual a 0.5. Sería 0.5 por el B11, 1375.8. Más 0.5 por B22. B22 es 1872.02. Más Y1, Y2. Y1 y Y2 valen 0.5 y al multiplicarlos lo pueden poner como 0.5 al cuadrado. Por delta 12 de 28.42 centímetros cúbicos por mol. Eso era delta 12. Eso me va a dar un valor de B, del coeficiente conjunto B. Esto da 1616.8 negativo. Y también debería tener unidades de centímetro cúbico por mol. Ese se dice que es el coeficiente virial de la mezcla. Eso me permitiría calcular volumen molar, si quiero. Me permitiría calcular otras variables que vamos a ver. Sin embargo, este valor no se usa directamente para el cálculo de fugacidad. Lo van a usar más adelante para calcular ondas expansivas en gases ideales cuando vean mecánica de fluidos. En sí es flujo compresible. Por ahora vamos a utilizar los valores de B11, B22 para calcular coeficiente de fugacidad. Ahora, si quieren calcular phi del primer componente y del segundo, vamos a calcular primero logaritmo natural de phi 1. Para usar las unidades correctas, la presión la pueden usar en bares o la pueden usar en kilopascales. El libro lo da en... Sí, vamos a hacerlos de la misma, con las dos unidades. Si uso bares, presión es 0.25 bar, la R la tengo que usar en bar, dado que B también tiene unidades de centímetro cúbico por mol. En esta tabla les muestro valores de la constante universal de los gases ideales. Basta con que ustedes elijan una de estas filas y seleccionen las unidades adecuadas, ¿no? Si yo lo quiero usar, por ejemplo, en bares, aquí tengo bar litro. Mis unidades son bar centímetro cúbico, ¿no? Dado que la B es centímetro cúbico por mol. Entonces hay que buscar bar centímetro cúbico por unidad de mol. ¿No? Si lo uso así, voy a usar esa. 83.145. Esto es bar centímetro cúbico sobre mol Kelvin.
y hay que multiplicar por la temperatura. La temperatura era un dato y es 50 grados Celsius, ¿no? En Kelvin debería ser 323.15. Ahí tengo presión entre RT. Me falta por ese producto de B11, que es menos 1375.8 más 0.5 al cuadrado por delta 12. El delta 12 nos daba 28.42. Esto tiene unidades, pero factoricé las unidades. Eso tiene unidades de centímetro cúbico dividido por mol. Es decir, centímetro cúbico por mol. Y ya con eso puedo cancelar. Puedo cancelar bar con bar, centímetro cúbico con centímetro, la inversa de mol con la inversa de mol. Me falta el Kelvin con Kelvin, ¿no? Esto es adimensional. Debe ser adimensional. Esa es una forma. Si usan directamente bar. Les decía que lo podemos hacer de las dos formas. Voy a usar ahora kilopascales. Ahí me faltaron las unidades. Le borré centímetro cúbico por mol. Todo esto es adimensional. Pero esto también debe ser igual. Si usaran 25 kilopascales, lo voy a poner así, 25 kilopascales. ¿Qué R voy a usar? Quizás no la tenga, pero tengo presión en kilopascales. Volumen en centímetros cúbicos, ¿no? Necesito kilopascal centímetro cúbico. Esa no es una unidad muy común, pero la podría deducir. Si, por ejemplo, estoy buscando kilopascal centímetro cúbico, ¿existe kilopascal metro cúbico? Que eso es un joule, ¿no? Es un kilojoule. Kilojoule entre kilomol. O existe pascal metro cúbico. No está directa. Lo que hace el libro de Smith es que usa 8.314. Esa, 145. En metro cúbico. Y luego esa la convierte a centímetro cúbico. Toca trabajar más. Pero es para mostrarles de dónde viene lo del libro, ¿no? Kilopascal, metro cúbico, entre kilomol Kelvin. Así viene, ¿no? Ahí directo de la tabla. Kilopascal metro cúbico entre kilomol Kelvin. Pero yo requiero cancelar centímetro cúbico. Entonces necesitaría aquí introducir otro factor. El factor debe ser un metro. Son 100 centímetros. Si esto lo elevo al cubo, puedo convertir metro cúbico a centímetro cúbico. Y aparte el kilomol, ¿no? Yo sé que un kilomol son 1000 mol. Y esto les debe quedar 8.314 por 10 a la 3. Que ese era el valor que usa el libro de Smith, ¿no? Pero es kilopascal centímetro cúbico. Esto era lo que usaba el libro de Smith y no usa unidades, ¿no? Por eso la importancia de no saltarse las unidades. Pero este valor debe estar en kilopascal centímetro cúbico. Y bueno, ahí abajo iría la temperatura de 323.15 Kelvin. Y acá arriba va todo lo demás, el menos 1375.8 más 0.5 al cuadrado por 2842. Eso en centímetro cúbico por mol. Y lo dejo así porque o convertí el centímetro cúbico a metro cúbico o convertía el metro cúbico a centímetro cúbico. Cualquiera de las dos. Esto en magnitud les debe dar lo mismo. Cualquiera de los dos cálculos les debe dar el mismo valor del logaritmo de phi. Solo tengan en cuenta que acá abajo tuvimos que convertir a kilopascal centímetro cúbico.
Ahí sí cancelaría kilopascal con pascal, ¿no? ¿Esto era kilopascal o pascal? Sí era kilopascal el dato de presión. Sí eran 25 kilopascal. Entonces, nada más hay que calcular, dado que esto les debe dar lo mismo con los dos, menos 0.0127, le dejo así, 76. Entonces, coeficiente de fugacidad de la especie 1 sería el exponencial de ese número. Sí puede dar negativo. Al hacer el exponencial esto se hace un valor pequeño. Haciendo el cálculo, esto ronda a 1 casi. 0.9873. Es coeficiente de fugacidad, es adimensional. Y yo sé que el valor que más se aproxime a 1 sería el gas que sea más ideal. De acuerdo a la naturaleza polar de las dos moléculas, el tolueno es asimétrico y la metiletilcetona también, ¿no? Además de que la metiletilcetona tiene un grupo carbonilo que es polar. Entonces yo esperaría que no fueran muy ideales. Hay que hacer el cálculo del otro. Bueno, el otro factor solo hay que sustituir. Logaritmo de phi2. El circunflejo indica que están mezclados. Es la misma presión. Voy a usar el punto 25 bar. Entre R voy a usar 83.14 centímetro cúbico bar por mol Kelvin. Eso por la misma temperatura era 323.15 Kelvin. Y eso lo multiplico arriba por B22, que es este factor. 1872.03 más 0.5 al cuadrado, eso es Y1, por delta 12 que era 28.42 centímetro cúbico por mol. Ese logaritmo debe rondar también un valor negativo. ¿Ok? El cálculo les debe dar menos 0.01735 adimensional, pero al despejar coeficiente de fugacidad de la especie 2, esto debe ser el exponencial de eso. E a la menos 0.01735. Y esto también ronda 1. 0.9827. Todavía no terminamos, falta analizar las presiones. Ahora, yo tengo una mezcla que tiene como componente 1 metiletilcetona, tiene componente 2 tolueno. El coeficiente de fugacidad de la metiletilcetona nos dio 0.9873. 0.9873. Y de tolueno nos dio 0.9827. Queremos interpretar a qué se refieren estos valores, ¿no? Estos valores recuerden que equivalen a las presiones parciales de estas especies, pero mezcladas. Dado que la presión total de este sistema es 0.25 bares, vamos a calcularlo en kilopascales para trabajar números enteros. Ahora, esta metiletilcetona tiene una presión parcial efectiva, ¿no? Que es su fugacidad. Ya vimos cómo se calcula. En general, ese coeficiente de fugacidad de la especie mezclada es la fugacidad de la especie mezclada entre la fracción de la especie por la presión total. Si yo despejo la fugacidad, sería coeficiente de fugacidad de la especie por fracción mol de la especie por presión total. Lo que quiero es que se den cuenta que la suma de las dos presiones no les va a dar la presión total, porque esto no es un gas ideal, esto ya es un gas real. Si hacen el cálculo, sería 0.9873 por 0.5 por 25. Esto les da en kilopascales
Además de que tengo mitad y mitad, ¿no? La fracción mol de metiletilcetona era 50% o 0.5, la fracción de tolueno es 0.5. Si hacen el cálculo también para coeficiente de fugacidad de la especie 2, sería algo similar. De hecho, exactamente lo mismo, ¿no? 0.9827 por 0.5 por 25 kilopascales. Y eso les da la fugacidad de la especie 2. La primera debe rondar 12 kilopascales. Esa es la presión real efectiva de estos gases dentro del sistema. 12.28. La segunda es 12.283 kilopascales, ¿no? Noten que la suma de estas dos no da 25, da menos. Si suman las dos, nada más para interpretar, F1 más F2, eso nos da 24.62 kilopascales, ¿no? Noten que no me da 25. La razón por la cual no me da 25 es porque estas son presiones de un gas real. Las colisiones entre moléculas sí son importantes. Y conforme más se aleje esto de ser ideal, las fugacidades se van a alejar más de ser las de la especie ideal. Porque como tal, si yo les dijera cuál es la presión parcial del componente 1 si fuese un gas ideal, puedo aplicar ley de Dalton, ¿no? Presión total por 0.5, 12.5. Y del otro igual, tengo cantidades equimolares. Entonces 12.5 y 12.5 lo sumo si es un gas ideal y me da la presión total de 25. Pero aquí no. Por ejemplo, en este simulador, que ya lo hemos usado antes, voy a inyectar partículas de dos tipos, digamos azules y rojas, ¿no? Si el metiletilcetona fueran las moléculas rojas, el tolueno las moléculas azules, cada vez que colisionan entre sí, cada vez que colisionan con las paredes del recipiente pierden energía. Aquí sí las colisiones son inelásticas, es decir, pierden energía cada vez que chocan. Y finalmente, como la presión es en total la suma de todas esas fuerzas de cada una de las partículas por unidad de área en la pared o por unidad de área en un dispositivo de presión, esa fuerza que pierden cada vez que colisionan se pierde realmente. Se pierde en fricción. Incluso debería de haber una cantidad de temperatura o una cantidad infinitesimal de temperatura donde aumenta la energía de estas partículas dado que están chocando entre sí, ¿no? La fricción genera mayor temperatura porque esas pérdidas como tal de energía mecánica se reflejan en calor y ese calor se refleja en un aumento de temperatura. Para volúmenes pequeños no es tan significativo esa cantidad en aumento de temperatura, ¿no? Pero quizás para moléculas más grandes con mayor fricción sí sea un poco más significativo. Esa sería la interpretación, ¿no? Eso intentamos calcular las presiones reales que tienen estas sustancias, pero dentro de la mezcla. Y eso me sirve en general para estudiar si esto fuese un sistema líquido-vapor, para estudiar cómo se dispersan los dos componentes en dos fases, o para estudiar cómo puedo separar estas partículas. Si recuerdan del modelo gamma phi, esta es una forma de calcular coeficiente de fugacidad. Me faltaría calcular coeficiente de actividad. Por recordar el modelo gamma phi, si yo tuviese un sistema líquido-vapor con estos dos gases, recordamos que en la fase vapor yo tengo coeficientes de fugacidad en mezcla de las especies puras y de las especies en solución. Tengo definida temperatura, presión, tengo definida una fracción mol, pero en la fase líquida comentamos que tengo definido un coeficiente de actividad, de mezcla, le pongo circunflejo, temperatura, presión y coeficientes X, ¿no? Además aquí yo tengo definida la presión de saturación. El modelo gamma phi, que ya vimos en equilibrio de fases, me sirve para relacionar ambas. Esto está en términos de las fugacidades, precisamente aprovechando que ya las vimos.
en el vapor y las fugacidades de la especie en el líquido. El modelo gamma phi iguala esas dos fugacidades. La fracción mol en la fase líquida por la presión total multiplicada por el coeficiente de fugacidad de la especie es igual a la fracción en la mezcla líquida por la presión de vapor de saturación del componente por el coeficiente de actividad de la especie, ¿no? Ya tengo herramientas para poder calcular la distribución de fases al menos de un líquido en un gas. Me faltaría saber cómo calcular coeficientes de actividad, ¿no? Entonces, con base a esto, yo puedo utilizar el modelo gamma phi para calcular puntos de burbuja, puntos de rocío, si la mezcla no se encuentra como un gas ideal o como un líquido ideal.